Dios. Y hermanos, y ahora vemos a un Elías, hermanos, que dice que se fue a dónde, hermanos, subió, hermanos, al cielo, fue llevado al cielo, hermanos, como hermanos, de una manera que usted y yo no entendemos, hermanos, en un torbellino. Miren, hermanos, ese profeta, hermanos, usted y yo hemos fracasado tal vez en la vida espiritual, sí, hermanos, ha llegado desánimos a nuestra vida y tal vez no queremos nada en la obra de Dios, pero hermanos, seamos como Elías, nos levantemos, hermanos, comamos, bebamos y nos levantamos, hermanos, en la obra de Dios. Y hermanos, y seamos como este hombre, que hermanos, el Señor lo llevó, hermanos. ¿Qué, hermanos? Qué privilegio, hermanos. Qué profeta, hermanos, que pasó un fracaso en su vida. Y yo sé que usted y yo lo haremos, vamos a pasar, hermanos. Pero este hombre, hermanos, el Señor lo llevó al cielo de una manera, hermanos, que no comprendemos. Qué privilegio. Hermanos, los fracasos pueden llegar por nuestra debilidad. Sí, hermanos, pueden llegar. ¿Qué circunstancias hemos pasado? No sé, hermanos. No sé qué circunstancias nos han orillado, hermanos, a abandonar la obra de Dios, a no trabajar en la obra de Dios, a no servir a Dios. No sé qué circunstancia, pero yo quiero decirte, hermanos, que tienes que levantarte, tienes que comer y beber, tienes que tomar fuerzas, hermanos, como Elías. Pero solo no vas a poder. Necesitas a Dios, necesitas depender de Él y el Señor te va a levantar. ¿Qué más nos lleva al fracaso, hermanos? Nuestra rebelión. Los fracasos llegan a nuestra vida, hermanos, por nuestra rebelión. Rebelión, hermanos, no es más que nada, ¿verdad? Nuestra rebeldía. ¿Somos rebeldes, hermanos? ¿Quién es rebelde? Ya no hagas eso, ¿verdad? Le decimos, ¿verdad? A los niños, ¿verdad, hermano? No metas tu dedo en ese contacto, porque lo afecta al niño, ¿verdad? Con el dedito, ¿verdad? No lo hagas. Y, hermano, y en un ratito, cuando se da cuenta, ya está otra vez ahí, ¿verdad? Y hermanos, y el papá, no lo hagas. Y ya, hermanos, ¿sí? Hermanos, somos rebeldes, hermanos, nosotros, como adultos. ¿Va que sí? ¿O somos obedientes, hermanos? Somos rebeldes, hermanos. Nuestra rebeldía, hermanos, nos va a llevar, hermanos, a fracasos en nuestra vida espiritual. La palabra, el consejo de Dios siempre es, hermanos, escucha. Escucha y después hablas. Ese es el consejo de Dios, pero muchas veces, hermanos, nosotros primero y nunca escuchamos, hermanos, y eso nos hace, hermanos, ser rebeldes, ¿sí? Nos rebelamos en contra de Dios. No lo decimos, hermanos, abiertamente, o sí, hermanos, ¿va que no? No lo decimos abiertamente, no decimos allá afuera, ¿verdad? O a la iglesia, o al mundo, o a nuestra familia. Es verdad que estamos en contra de Dios, no lo decimos, pero quiero decirte, hermano, que nuestras actitudes sí lo muestran, nuestras acciones sí lo muestran, que somos rebeldes. Sí, hermano, nuestras actitudes, a veces, hermano, la palabra de Dios dice que debemos amarnos unos a otros, pero a veces mi actitud no es de amor. No, hermanos, mi actitud es de separación, de enojo, de molestia, hermanos, y somos rebeldes. Y no lo decimos abiertamente, hermanos, pero nuestra actitud, nuestra forma de vivir lo muestra, hermanos. Y somos rebeldes ante Dios. Y eso, hermanos, nos lleva a fracasos en nuestra vida espiritual. Miren, hermanos, 2 Samuel 12:9. Vamos a 2 Samuel 12:9. Miren la amonestación. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Miren, hermanos, qué amonestación estaba haciendo, hermanos, este hombre, hermanos, Natán, a David.
Y le dijo, hermanos, mira David, ¿conocías? ¿Sabes cómo es Dios? Hermanos, ¿conocemos a Dios, hermanos? Usted y yo conocemos a Dios. Amén, hermanos. Conocemos, hermanos. Conocemos a Dios a través de su palabra. Y el rey David, hermanos, conocía a Dios. Y David, hermanos, no era cualquier persona. David era, dice que, hermanos, David era amado de Dios, hermanos. Era un hombre, hermanos, conforme al corazón de Dios. Y Dios le tenía un gran aprecio, un gran amor. Y, hermanos, David era el rey. Y David conocía, hermanos, a Dios. Sabía quién era Dios. Sabía, hermanos, perfectamente que no debía, hermanos, practicar cosas que no eran correctas. Lo sabía David. ¿Y qué hizo, hermano? Como hacemos, ¿verdad? No, mire, hermano, yo quiero que vea esto. David no dijo, Dios, ya no te quiero, Dios, no quiero saber nada contigo, no quiero, no sé, no existe. David no dijo eso, hermanos. Pero sus acciones se rebelaron en contra de Dios. ¿Sí, hermanos? Y David hizo algo, hermanos. Dios no me vea. Está bien gruesa la losa, creo que tiene 15 centímetros. No. ¿Dónde que me vea Dios? ¿Sí? Voy a meterle candado a la puerta de doble fondo. No me va a ver Dios. David también estaba pensando en eso. No me va a ver Dios acá. Y David, hermanos, se paseaba por su balcón, ¿verdad? Y empezó, hermanos, a ver cosas que no debía ver. Y llegó el profeta y le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Dios? Haciendo lo malo delante de sus ojos. Y hermanos, le empieza, ¿verdad?, a decir, ¿verdad? Esto y esto. ¿Sí? Hermanos, nuestras rebeliones, nuestra rebeldía, hermanos, nos llevará a fracaso en nuestra vida espiritual. Sí, hermanos. Aunque seamos como David, aunque en nuestro corazón, hermanos, arda ese amor por Dios, pero si nuestras acciones, hermanos, si nuestra conducta, hermanos, está en contra de Dios, vamos a irnos a un fracaso en nuestra vida espiritual. Téngalo por seguro, hermanos. Y no vamos a levantarnos. ¿Sí? Nuestras rebeliones o rebeldía nos llevan a fracasos en nuestra vida espiritual. David dijo, ¿verdad, hermanos? Yo creo que no va a pasar nada, ¿verdad? Ahí lo vamos cubriendo una tras otra, pero el Señor conoce todo, hermanos. ¿Sí? Hermanos, usted y yo conocemos la palabra de Dios, sabemos la palabra de Dios. Usted y yo amamos a Dios, hermanos. Amén. Yo sé que usted ama a Dios. Yo sé que en su corazón está Dios. Miren, en el corazón de David estaba Dios. Sí, estaba, hermanos. En el corazón de David estaba Dios. Lo sabía, hermanos. Dios había estado con David y él lo sabía, que había caminado con él. David lo sabía, hermanos. Cuando se enfrentó a ese hombre, ¿verdad? Goliat. Qué fe de este hombre, hermanos. David era un hombre, hermanos, que tenía una gran fe en Dios, hermanos. Como usted y yo la tenemos. ¿Creemos en Dios? Amén. ¿Tenemos fe en Dios, hermanos? Amén. Pero, hermanos, si nuestras acciones demuestran, ¿verdad?, nuestra rebeldía, yo, hermano, quiero decirle que vamos a fracasar en nuestra vida espiritual. Y será terrible, hermanos. Será duro, hermanos. Mire, hermano, tenemos que levantarnos. David se levantó. David había entendido, hermanos, que había una carrera. Y David tenía que levantarse, hermanos, y terminar la carrera. Pero, hermanos, yo quiero que vea Salmo 51. Vamos al Salmo 51. Ya se lo sabe, bro, de memoria, pero quiero leer, hermanos, el Salmo 51. Y esta es parte, hermanos. Dice, hermanos, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, y el verso 9 dice, escóndeme
esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y algo muy importante, ¿sí? Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Miren, hermanos, David fracasó, hermanos. David fracasó como usted y yo, tal vez podemos fracasar en nuestra vida espiritual. Pero quiero decirle, hermano, que tiene que levantarse. Hermano, tiene que levantarse, hermanos. Hay una carrera que terminar. Y el paso, hermanos, si hemos sido rebeldes, hermanos, si somos rebeldes en contra de Dios, hermanos, el paso es este. Y David dijo, ¿sabes qué? Dios, reconozco que te he fallado. Reconozco mi pecado. Reconozco que lo he hecho mal. Pero ¿sabes qué, Dios? Quiero que crees en mí un corazón limpio, dijo David. ¿Sí? Y algo, hermano, muy importante, y él dijo, vuélveme ese gozo, esa alegría, hermano. Yo quiero preguntarle cómo usted viene a la casa de Dios. A veces venimos a la casa de Dios, hermanos. ¿Cómo venimos? Venimos tristes, hermanos. Y en nuestro corazón, hermanos, hay una tristeza. No es lo mismo, hermanos. No arde, hermanos, el amor de Dios en nuestro corazón. No hay nada, hermanos, que nos conmueva. Mire, Jesús se paraba, hermanos, y veía a la multitud, hermanos, como dice que las veía, hermanos, desamparadas, las veía perdidas, pero cuando Jesús las miraba, dice, hermanos, que se conmovía, hermanos, su corazón había, hermanos, un anhelo, había algo, hermanos, que su corazón, hermanos, no dejaba. Y era ese amor, hermanos, por esas ovejas. Y hermanos,